Y es que esto de verdad es de análisis, porque imagínense que en la proyección que se está haciendo para el 2050 hay un incremento del 400% en lo que corresponde a enfermedad de Alzheimer. Y esto nos pone a pensar, porque puede ser que usted en el día a día se le olvida un número de teléfono o dónde dejó las llaves o alguna situación ahí que usted dice, se me fue la memoria. Pero si esto es frecuente, hay que estar atentos porque nos van a generar algunas señales de que algo más grave puede estar ocurriendo. Y para atender el tema, queremos hoy tener con nosotros a la doctora Erika Salazar, que es experta en el tema de Alzheimer y deterioro cognitivo. Y lo que vamos a conversar es para que usted, si tiene un familiar o está también preguntándose, ¿será que por ahí voy yo? Podamos atenderlo a tiempo y, por supuesto, de la manera oportuna con nuestros seres queridos. Bienvenido, doctora, ¿cómo está? Hola, muchísimas gracias. Muy contenta de estar por acá. Bueno, veíamos los datos que nos sorprendían muchísimo. Ahora hablábamos fuera de cámaras, pero mencionar, por ejemplo, que cada 3 segundos se diagnostica a alguien con demencia es algo serio. Sí, es preocupante, pero además tenemos que entender que el factor más importante asociado al desarrollo de la demencia es el envejecimiento. El envejecimiento no causa la demencia, pero es el principal factor asociado a esta. Y el envejecimiento de la población costarricense es acelerado, ¿verdad? Entonces, si nosotros mantenemos esas tasas de crecimiento en edad, obviamente va a haber una relación también con el desarrollo de diferentes demencias, siendo el Alzheimer normalmente el 60 al 70% de los casos. Es normal que alguien olvide, digamos, algunos temas y que diga, pero ¿por qué me está pasando esto? Absolutamente, a vos debe pasar, a mí también, ¿verdad? Es usual que las personas tengamos olvidos en cualquier momento de la vida, pero también existe algo que se llaman alteraciones de la memoria asociadas con la edad. Y es que en efecto, durante el proceso de envejecimiento hay cambios en el cerebro, ¿verdad? Entonces hay un lóbulo que es el frontal, que es responsable de planear, de razonar, de hacer las búsquedas del lenguaje. Y ese lóbulo empieza a perder trabajadores, empieza a perder neuronas y disminuyen las conexiones. Entonces es normal que hayan cambios como por ejemplo un enlentecimiento en la velocidad de procesar la información, alteraciones de la memoria, un poquito más de dificultades para planear las cosas, así que esos olvidos pueden ser parte de este espectro que a veces a la gente le preocupa mucho porque lo asocian, bueno, ya tengo 65, 70, 80 años y estoy teniendo olvidos, ¿será que voy a desarrollar una enfermedad neurodegenerativa? Entonces ahí es importantísimo que nosotros, los familiares o las personas que estamos cerca de adultos mayores con esta condición, estemos atentos para no subestimar eso. Porque muchas veces lo que pasa es que dicen, bueno, es que como es adulto mayor. Y doctora, pasa algo curioso, porque hay conversaciones que tal vez el adulto mayor no recuerda recientemente, pero sí recuerda cosas de años atrás. Sí. ¿Por qué pasa eso? Eso es parte, digamos, del espectro de la enfermedad. Y ahí es muy típico de cuando hay una enfermedad neurodegenerativa como el Alzheimer, y tiene que ver con el tipo de lesión o de alteración en el cerebrito, ¿verdad? Entonces la información más reciente no se está guardando, pero la que estaba desde hace muchos años sí quedó ahí. Entonces se me va a olvidar lo más reciente, pero lo que yo estaba guardado siempre lo voy a tener. Entonces esos olvidos pues sí son un poco más sugestivos de una enfermedad neurodegenerativa. Que se me olvide a qué fui al cuarto, tal vez no es tanto problema. Que puede ser parte del envejecimiento cerebral normal. Normal. Pero en este caso, ¿cuál sería una señal o varias señales que puedan decir que ya no es normal, que es un tema de Alzheimer? La frecuencia. De acuerdo, la frecuencia es importante. También a veces a uno se le olvida algo, regresa y le das y al ratito te acordás de qué es lo que estabas tratando de recordar. Entonces eso es sugestivo de que, bueno, tenés esa capacidad de traer la información. Cuando no es así, es un problema. Y otra cosa, cuando las personas no se dan cuenta de que se les olvidan las cosas. Ser consciente de que estoy olvidando las cosas y preocuparme por eso es una buena señal. Cuando uno le dice a su pariente, mira, es que se te olvidó tal cosa. No, a mí no se me olvidó. No estás logrando, no. Esa negación puede ser un mal signo. Un tema de familia, por ejemplo, el nieto, la nieta que llega donde su abuelita, su abuelito y de repente no lo reconoce. ¿Cómo se le explica qué está pasando en la vida de su abuelito o su abuelita? Con toda la naturalidad, ¿verdad? Porque en la medida en que las personas de cualquier edad entiendan que es una condición que tiene que manejarse de la misma forma que se maneja cualquier otro diagnóstico, vamos a ir disminuyendo un poco el estigma que existe. Entonces, explicarle que hay una condición en el cerebro de su abuelito, de su abuelita, que le impide reconocerlo.
pero que siempre va a ser su abuelito o su abuelita. Entonces, que el afecto que le pueda expresar y que la comunicación que él pueda tener dentro de lo posible debería mantenerse para evitar que haya ese aislamiento que suele pasar en las familias. Me llama la atención también porque a veces a las personas adultas mayores no les tenemos tanta paciencia porque repiten las cosas o porque quizás se les olvidan aquellos temas que ya habíamos conversado con ellos, pero ¿debemos ayudarles a ubicarlos o corregirlos o más bien dejarlo pasar? Bueno, cuando ya estamos hablando de una enfermedad, digamos, si vos tenés un pariente que tiene una enfermedad ya diagnosticada, sabemos que hay una demencia, sea cual sea la causa de esa demencia, Alzheimer, vascular, es mejor ayudarles. Eso que el paciente, la persona es como está... un ejercicio. Claro, pero además les permite sentirse más cómodos durante la conversación. Okay. Si vos estás con una persona que tiene una enfermedad neurodegenerativa y esa persona está contando que fueron a cierto lugar y cómo era que se llamaba, es que te acordás, y entonces a veces los familiares le dicen, acuérdese, usted puede, recuerda que tal cosa, no va a poder. Entonces, eso le puede generar más resistencia a socializar, más aislamiento, incomodidad, incluso depresión, que obviamente que las personas en cualquier condición de salud van a poder desarrollar. Claro, porque eso es un tema importante para tampoco hacer sentir mal al adulto mayor por su condición en ese momento sin haber sido diagnosticada, porque a veces caemos en ese punto. Sí, y una cosa que es importante, a veces tenemos la falsa idea de que cuando una persona tiene demencia ya ha perdido la capacidad de percibir ciertas cosas o de razonar ciertas cosas. A veces la demencia, dependiendo del estadio que tenga, el principal problema es memoria, pero el razonamiento, el juicio y la toma de decisiones, al menos en ese momento, en esa etapa, todavía están funcionales. Entonces, ¿verdad? No hablar de esa persona como si no estuviera ahí o dirigirse a otras personas como si la persona con la condición no fuera parte de esa conversación. Ahora que mencionaba también un poco el tema de la familia, en ocasiones les toca atender a ese familiar que padece de Alzheimer y termina siendo el cuidador o la cuidadora. ¿Qué recomendarías para que esa persona no se llegue a quemar? Que se tome tiempo, ¿verdad? El cuidador y la cuidadora terminan con el famoso burnout porque entregan la totalidad de su tiempo a compartir con esa persona. Se dice que uno debería tener un día de respiro, que pidan apoyo. A veces las personas dicen, no, es que somos 3 y de los 3 que somos, yo soy la única que se hace cargo porque mi hermana no quiere, porque mi hermano no quiere. Bueno, también tienen una responsabilidad. Entonces, en la medida en que se les delega a otras personas, esta persona cuidadora va a tener un tiempo, va a tener un espacio para poder hacer cosas que le permitan salir de esa rutina que puede ser muy, muy desgastante y que puede terminar al final generando también una patología, como por ejemplo un trastorno ansioso, una depresión, un síndrome de fatiga crónica, etc. ¿Hasta qué punto la persona que ha sido diagnosticada puede llegar a tomar algunas decisiones importantes como de sus bienes o decisiones de a quién le otorga ciertos permisos para que decida por ellos? Esa es una pregunta muy interesante porque la enfermedad, por ejemplo, la enfermedad de Alzheimer tiene diferentes etapas. Entonces siempre se piensa que cuando me dan el diagnóstico, usted tiene un deterioro cognitivo o tiene una demencia, piensan que automáticamente el razonamiento y el juicio se pierden. No siempre es así. A veces las personas, dependiendo de la etapa en que estén, van a ser capaces de tomar sus decisiones y van a ser responsables y deberían tener la capacidad de decidir sobre sí mismos. Pero cuando ya la capacidad de razonamiento y de juicio se pierde, que normalmente eso puede suceder dependiendo del avance de la enfermedad, ahí es cuando la cosa cambia en el sentido que vos decís. Pero es importantísimo entender que no necesariamente cuando se inicia este trastorno, la persona pierde la capacidad de entender lo que le estamos diciendo, el juicio y el razonamiento. Pueden irse perdiendo y de hecho así es, va a suceder porque es una condición degenerativa. Pero no significa que en el diagnóstico, desde que le das el diagnóstico, van a perder esa capacidad. Doctora, y ahora que mencionábamos esto también, algunos dicen, bueno, ¿será que yo puedo caer en esto porque lo tuvo algún familiar? ¿Hay alguna manera de prevenirlo o de por lo menos ser diagnosticado antes para mejorar la calidad de vida? Bueno, mira, hace unos años ya se mapearon varios factores de riesgo. Entonces, hoy sabemos que hasta un 40% de los casos de enfermedad de Alzheimer podrían prevenirse. Entonces, en efecto, se puede prevenir. La gente dice, pero ¿cómo? Eso no es inevitable.
saludable. No, solo un 1% de la enfermedad del Alzheimer es genético causal, es decir, si tenés el gen, te va a dar. Los otros podemos evitarlo. Es mucho un tema de estilo de vida, de control de enfermedad crónica, actividad física, fumado, ingesta de alcohol, sedentarismo, ya están bien mapeados. Si usted actúa sobre esos factores y los corrige o los controla, le restas números a la rifa de la enfermedad. Si usted es hipertenso, no le importa, sabe que tiene la presión alta, pero no pasa nada. Bueno, si tu presión se mantiene en más de 140, la sistólica, ¿verdad? La alta, por así decirlo, tienes más riesgo de desarrollar demencia. Si sos diabético, no te controlas, si tenés la hemoglobina glicosilada en más del 7%, te aumenta mucho el riesgo. Si tenés los lípidos, el colesterol y los triglicéridos altísimos, no querés tomar tratamiento porque has oído un montón de mitos sobre eso, también vas a tener un aumento en el riesgo. Entonces, hay muchas condiciones que yo puedo controlar y que yo puedo evitar. Y el hecho de que mi familiar a los 65, 70 haya desarrollado la enfermedad no significa que yo definitivamente la vaya a desarrollar, pero sí podría tener un riesgo aumentado. Entonces hay algunos estudios que se pueden hacer genéticos en sangre para ver si tengo mayor riesgo. ¿A partir de qué edad se puede hacer esa evaluación? A partir de los 18 años, en realidad, Okay. bueno, pensando en que la persona decida para eso. O que tenga algunas señales también. Exacto, pero esos estudios lo que me van a decir es si tengo mayores probabilidades. Yo puedo tener una genética que me aumenta el riesgo, pero si mi estilo de vida es saludable, no necesariamente voy a llegar a desarrollar la enfermedad. Qué bien. Y podría no tenerlo y desarrollarla por un mal estilo Doctora, de vida. este tema es de verdad muy interesante y muy útil. Sin duda alguna pasaríamos conversando más tiempo, pero me gustaría que también nos brindes tu contacto para aquellos que quieran conocer más del tema y recibir la guía que es tan útil la que vos nos planteas. Con mucho gusto. Pueden accesar a Centro de Salud Doctora Salazar o al 8576-3838 y siempre les invito para que ingresen a la página de la Asociación Costarricense de Alzheimer, ASCADA, de la que formo parte, y ahí podrían encontrar mucha información también. Repitamos el número nada más para tenerlo presente. El número es 8576-3838. Excelente. Muchísimas gracias. Siempre tan A oportuna ustedes, con este gracias. tema y de algo tan técnico que a veces nos puede llegar a confundir, nos haces entenderlo de una manera muy práctica. Pues me alegra mucho. Muchas gracias. Light, ya nos despedimos. Ya.